Bueno, hoy arrancamos con nuestro tercer TP, que es implantación, pero si ustedes se dan cuenta acá en nuestra presentación dice también embrión bilaminar. Antes esta clase la dábamos de forma combinada porque son eventos simultáneos, es decir, mientras se está formando un embrión bilaminar, que está mal dicho, ya lo sé, ya se van a dar cuenta por qué, pero es para que ustedes justamente se acuerden de que está mal dicho esta palabra. Pero el día de hoy vamos a ver implantación, dos eventos simultáneos que están ocurriendo. Que este embrión bilaminar, este tema lo vamos a ver en el cuarto TP antes de ver gastrulación para que se den cuenta cómo se está formando las estructuras internas. Bien, así que vamos a dar un poquito de adelanto acá hasta llegar a la palabra implantación. Volvemos a lo de siempre, que es conceptos, cuándo y dónde y características y el proceso como tal, que es nuestro modo escalera que siempre explicamos. Se van a dar cuenta que este tema es muy cortito porque es un pie al tema de placenta, ¿sí? Entonces, el concepto lo vamos a leer, proceso mediante el cual el blastocisto, que ya veníamos hablando en primera semana del desarrollo, mediante el polo del trofoblasto, ¿sí? Que es el polo embrionario, se autosepulta en el estroma endometrial. Nos vamos a dar cuenta que a este estroma endometrial ya no se le va a llamar endometrio, sino que se le va a llamar decidua. ¿Qué quiere decir decidua? Es el mismo endometrio pero modificado. Lo vamos a dejar para la clase de placenta. Desde su aposición en el epitelio endometrial hasta la formación de algo llamada coraza citotrofoblástica. ¿Se acuerdan que en la clase de segmentación yo les decía, partimos desde una parte inicial o desde un punto inicial hasta una parte final? ¿Esto qué quiere decir? Que pasamos de un blastocisto, ese blastocisto sufre cambios, que estamos hablando de la segunda semana del desarrollo embrionario, y luego este trofoblasto, que son las células del blastocito, que son las células externas, cambian, se modifican, se diferencian, se determinan, que eso lo vemos en la clase de mecanismos biológicos del desarrollo, hasta llegar a dos tipos de células que son el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Y el punto final sería algo llamada coraza citotrofoblástica. Inicia la segunda semana del desarrollo a finales de la tercera semana, que es la parte de gastrulación. ¿Dónde? En la pared posterior del útero. Por eso nosotros acá en nuestra imagen que podemos ver, esta es la región postero superior del útero y todo esto que yo les estoy poniendo en puntos rojos, 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 sería un embarazo ectópico, un embarazo que no debería formarse. ¿Se acuerdan que el embarazo ectópico con mayor frecuencia se daba en la región ampular y después se podía dar en cualquier región de la trompa de Falopio? Bien, pero no se olviden que se tiene que implantar en esta región, en la región posterior superior del útero, ¿sí? Es decir, posterior y superior. Bien, ¿cuáles son las características de la implantación? Sabíamos que para implantarse nosotros debíamos llegar con quién? Debíamos llegar con una estructura rodeándonos, que hacía que las blastómeras, es decir, las células individuales, no se disgregaran, es decir, no se esparcieran. Pero ¿qué pasa? Eso solo debería funcionar hasta llegar a este punto. Si lo dejamos marcado acá, si activamos el API, acá nosotros deberíamos llegar en forma de blastocisto. Y ese blastocisto estaba acompañado de una estructura que si nosotros nos acordamos se llama la zona pelúcida, que una de las funciones de la zona pelúcida, de las 9 funciones de la zona pelúcida, era evitar la preimplantación, es decir, la implantación que no sea fuera del útero. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Ya cumplió la función, la última función de la zona pelúcida. Entonces, ¿qué pasa? Se dice que las células del trofoblasto, que eso sí lo habíamos visto, tienen enzimas y esas enzimas comienzan a romper, a alisar se le dice, las enzimas normalmente rompen o enlentecen, aumentan proceso, eso quiere decir que se va a romper la zona pelúcida. A eso se le llama eclosión o hatching, que lo vimos. La zona pelúcida por enzimas del trofoblasto se rompe. Acá hay otro concepto importante de la implantación, que se llama la ventana implantatoria. Aquí dice que ocurre a las 20-24 días del ciclo sexual femenino. ¿Qué quiere decir? Que dentro de estos 4 días que les estamos hablando, más o menos 3 como siempre, no nos olvidemos que es más susceptible que nuestro trofoblasto se implante. ¿Por qué? Porque ¿en qué periodo estamos? Estamos en un periodo progestacional. Entonces está mucho más apto, son los días más aptos para que nuestro blastocisto se implante. ¿Qué quiere decir que si estamos en el día 19 o en el día 25? No quiere decir que no se implante, pero es menos propenso a que se implante. Acá tiene muchas más oportunidades.
para que se implante. Se dice que se hace dos tipos de adhesiones. Una adhesión lábil que es transitoria, que puede darse como no, ¿sí? Como está acá, y una adhesión estable. ¿Qué quiere decir esto? La adhesión lábil dice que el endometrio da o comienza a producir integrinas. Estas integrinas le dicen al trofoblasto que tiene receptores que se fusionen. Pero son fusiones justamente como les estoy diciendo transitorias. Una vez que se fusionen como tal, vamos a tener una adhesión estable. Y luego vamos a tener la invasión del trofoblasto. Ahora me dice, bueno, ok, me estás hablando, me estás leyendo todo. Es verdad, para eso vamos a utilizar imágenes. Pero antes de estas imágenes yo les quería mostrar cómo es que mi blastocisto se va saliendo de la zona pelúcida. Si se dan cuenta, todo lo que estoy marcando de verde son las blastómeras. Esas blastómeras que ya no se llaman blastómeras de forma individual, sino que se llaman las células más externas llamadas trofoblasto y las células que están hacia un polo macizo celular interno o embrioblasto. Si ustedes se dan cuenta, todo este entramado de color, que le vamos a poner color, ¿no? Que parece un Pac-Man acá, ¿sí? Que se está saliendo, se llama una eclosión o hatching, se está perdiendo la zona pelúcida. Vamos a verlo mediante una microfotografía. Acá tenemos la zona pelúcida, que justamente dejó que no se disgregaran nuestras blastómeras individuales, y acá estamos viendo cómo nuestro blastocisto está haciendo la eclosión. Bien, esto es una primera parte, teniendo la zona pelúcida, y acá ya se está disgregando todo de acá. Bien, y les dejo un cuadro recordatorio que es importante, que lo suelen tomar en los finales, que son las 9 funciones de la zona pelúcida. Vamos a hacer un breve repaso. ¿Sí? La primera, promueve la maduración del ovocito y del folículo. Bien, porque es parte del ovocito, es decir, es parte de las estructuras que rodean. Además, 2. La zona pelúcida actúa como una barrera que por lo general solo permite que los espermatozoides de la misma especie accedan al óvulo. ¿Se acuerdan que teníamos un receptor que se llama el receptor ZP3 y que el espermatozoide tenía la galactosiltransferasa que podía fusionarse? Por eso nosotros no podemos fusionar un gato con un elefante. ¿Bien? Inicia la reacción acrosómica y dice, tras la fecundación, la zona modificada impide que otros espermatozoides alcancen el cigoto. ¿Eso cómo se llamaba? Se llamaba bloqueo lento o definitivo de la poliespermia. Y así sucesivamente, no vamos a hablar de todos, pero sí las 4 que son importantes, podemos diferenciar o podemos poner como características las diferencias que se dan en la fecundación y las que se dan en la segmentación, que son importantes. Divídanlas así que después cuando tengamos nuestra clase presencial o nuestra clase de repaso virtual vamos a tener que chequear este tipo de resumen de zona pelúcida de las funciones que son importantes. Bien, ahora sí, vamos con nuestros dibujos y quiero que se den cuenta y quiero que ustedes vayan manejando este tipo de temas. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se van a dar eventos simultáneamente, que nosotros no lo vamos a decir porque se quiere decir que lo vamos a ver en otra clase. Por ejemplo, todo esto que está acá, todo esto interno, estas células de color azul y estas de amarillo, se llama así celular interno, ¿sí? Vamos a borrarlo de nuestra mente. Lo vamos a borrar, lo vamos a tachar, ¿sí? Entonces, esto no lo vamos a ver, ¿sí? Pero como repaso era macizo celular interno, blastocele y células externas, las células del trofoblasto. Las células del trofoblasto, que son las que vamos a hablar hoy, si se dan cuenta, estas que están aquí, esta, y así sucesivamente hasta dar toda la vuelta, cuando toman contacto con el endometrio o llamado deciduo, que ahora vamos a ver, si ustedes se dan cuenta y nos pasamos a este dibujo, este color verde es un color más oscuro, si se dan cuenta, pues las células se diferenciaron. Y las células del trofoblasto no se llaman trofoblastos, células trofoblásticas, sino que se llaman las células que están más internas, si se dan cuenta con este verde más oscuro, se llama citotrofoblasto. Y las células que están más externas, si ustedes se dan cuenta, si aquí, acá y acá, que si se dan cuenta son células que no tienen una polaridad. ¿Se acuerdan que la polaridad es que las células se ven uniones entre sí? Acá no. Por eso se llama sincitios, es decir, células que no tienen uniones entre sí, pero que están unidas, no tienen uniones entre sí. A esto se le llama sincitotrofoblasto. Estas células sincitotrofoblasto tienen funciones diferentes a las del citotrofoblasto, que son estas de células oscuras. Bien, las células del sincitotrofoblasto tienen una función esencial, dos en sí, que ahora la vamos a ver. La primera, vamos a borrar acá, para que ustedes se den cuenta,
¿Qué vamos a recordar? Que todo esto no lo vamos a tener en cuenta, lo borramos de nuestra mente, ¿sí? Pero las células del citocitrofoblasto, las de color morado, tienen dos funciones, ¿sí? Dos. Una es la de invadir, que es lo que nosotros queremos, barra implantarnos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que esté por delante de ellos, ¿sí? De ellas o de la célula, se van a llevar puesto, es decir, glándulas y vasos, van a romper todo. Bien, pero ¿dónde solo nos queremos implantar o invadir? Solo en el endometrio, porque si nosotros recordamos, el útero tiene tres capas, la del endometrio, miometrio y perimetrio, o parametrios como le quieran decir. Pero, ¿qué quiere decir de todo esto? Ustedes solo tienen que decir que solo tiene que implantarse o invadir en el endometrio. Y ustedes van a decir, bueno, pero entonces, si una de las funciones es invadir, ¿quién le da la pausa? Ahora lo vemos. ¿Cuál es la otra función? La de sintetizar y secretar la hormona del embarazo. La hormona del embarazo es la HCG, es decir, la hormona coriónica humana. Entonces, por eso nosotros decimos que si contamos desde la fecundación hasta la segunda semana que estamos del desarrollo embrionario, recién comienza a sintetizarse hormona coriónica humana. Entonces, cuando nosotros pidamos un examen para saber si la persona está embarazada, no de forma certera, porque la forma certera es mediante una ecografía, nosotros vamos a pedir la HCG, pero la vamos a pedir de una forma diferente, ¿sí? La vamos a pedir por la beta HCG. Ustedes me han de decir, ¿por qué la beta HCG? ¿Por qué no la alfa HCG? Porque la alfa, ¿sí? Que es justamente uno de los dominios que tienen estos y una de las partes que conforman este tipo de hormona, se parecen tanto a la de la LH como la de la FSH, ¿sí? Entonces, si yo mido el alfa HCG, claramente el laboratorio ya va a saber que se tiene que medir esa beta HCG, pero lo que se vio en las investigaciones es que si yo medía la alfa HCG, podíamos dosar algo como si tuviéramos un embarazo, porque normalmente nosotros siempre tenemos LH y FSH. Entonces se pide beta HCG. Bien, entonces ya tenemos las dos funciones importantes. Ahora, también tenemos que saber qué función tiene la citotrofoblasto, que son las células de color más oscuro. Las células de color más oscuro tienen la función de proliferar. ¿Qué quiere decir? Que el citotrofoblasto, mientras va proliferando, va creando las células del citotrofoblasto. ¿Sí? Ahora quiero que ustedes se den cuenta de algo. Acá tenemos un embrión, si nos damos cuenta, en las semanas o en los días tenemos un embrión de 9 a 10 días y acá un embrión de 11 a 12 días. Si se dan cuenta, de 2 días de diferencia vamos a tener mucho más implantado a nuestro embrión. Entonces nos vamos a dar cuenta que si estamos un día de 9 a 10 días, se está implantando un montón. Y de acá de 11 a 12 días, ya casi está todo implantado. A este sector que está acá, que si se dan cuenta que es el endometrio que se cerró acá, ¿se acuerdan que acá en las características dice cicatriz endometrial de las 10 a 12 días post fecundación? Normalmente cuando se implanta y justamente entra todo y se va haciendo una proliferación para volver a cerrar esa puerta de entrada, esto sangra, ¿sí? ¿Y cómo lo van a ver? La paciente, ¿sí? El paciente femenino se va a dar cuenta que tuvo un sangrado, que es justamente en los días que debería haber menstruado. Entonces la paciente, ¿qué pasa? La paciente dice, ay, menstrué, sí, es verdad, pero menstrué muy poco en forma tipo diferente a los demás días de menstruaciones que yo tuve. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Se quedó tranquila porque justamente coincide con sus días de menstruación. Entonces esto pasa, la paciente viene a los 2 meses porque ya no le llegó la menstruación, pero lo que pasa es que el mes anterior no tuvo su menstruación, sino que se estaba implantando el embrión. Pero justamente es un sangrado escaso, mínimo, pero que puede coincidir con sus días de menstruación. Bien, sigamos con nuestra explicación. Entonces, sin citotrofoblasto las de morado y las de citotrofoblasto las de color verde. Bien, estas células de color verde tienen además esa función de proliferar, ¿qué es lo que pasa acá? Se van a dar cuenta que van a formar columnas celulares. Columna celular aquí, columna celular acá. Columna celular aquí, columna celular acá. ¿Sí? Y así sucesivamente. Pero ¿para qué quiero formar una columna celular? ¿Para qué? Para evitar que mis células de color morado, también llamados citotrofoblasto,
no invadan mucho más allá que lo que no sea endometrio. Entonces vamos a formar una columna aquí, otra columna acá, una columna aquí, otra columna acá. Si ustedes son fan de la película Harry Potter, en una de las películas salen que todos los magos se ponen uno aquí, otro acá, y así sucesivamente, aquí y acá, y lo que hacen es un hechizo para que no puedan atravesar justamente, o hacer un conjuro para que no puedan atravesar la escuela, y acá pasa lo mismo. Comienzan a formar columnas celulares, es decir, proliferan mucho más las células del citotrofoblasto que la del sincitotrofoblasto para poder contener la función del sincitotrofoblasto. A esto que está acá, que lo voy a marcar de verde, pero que yo ya lo dibujé, todo esto, que son columnas celulares llamadas citotrofoblasto, se le va a llamar coraza citotrofoblástica. Y eso, si volvemos acá, a nuestra función de acá, o a nuestro concepto, desde su oposición del epitelio endometrial hasta la formación de la coraza citotrofolástica, es decir, hasta este sector que yo formé acá, la coraza citotrofolástica. Ahí nosotros decimos que se terminó la implantación. Esto más o menos cuando ocurre a finales de la tercera semana del desarrollo embrionario. Justamente, repetimos, resumen rápido. Implantación tenemos dos células, que de dónde provienen del trofoblasto, llamada citotrofoblasto, que prolifera, y las de citotrofoblasto, que tienen dos funciones, la de sintetizar o formar la hormona coriónica humana, que es la hormona del embarazo, y la de invadir. Pero si ustedes se dan cuenta, y yo sé que no se quedan tranquilos, de que estas estructuras que están acá, todo esto pasaron cosas, pero yo les dije que no se las imaginan acá también, acá también. Pero quédense tranquilos, que no pasa nada. Eso lo vamos a ver cuando hagamos gastrulación. Esto nos da pie a hablar de placenta, porque si ustedes se acuerdan de esta clase anterior, las células que eran del trofoblasto me formaban placenta y las células del macizo celular interno me formaban embrión. Así que tranquilos, solo necesitamos saber de esas dos estructuras que están acá. Bien, ahora, para dar un breve resumen, también agregar algo que es importante, yo les había dicho que el macizo celular interno formaba embrión y partes de placenta. Así que el trofoblasto sí me da todo placenta. Pero el macizo celular interno también me da parte de placenta, no solo embrión, que es importante. Hay células que ustedes se van a dar cuenta más adelante que se forman entre lo que es interno y lo que es externo. Vamos a ver, vamos a repasar. ¿Qué era esto? Macizo celular interno, ¿cierto? ¿Qué es esto? Macizo celular interno. Sí, Kevin, ¿se están formando más estructuras? Sí. Pero yo que quiero que sepan ustedes, que entre lo que es externo e interno, se forman unas células. ¿Células de cuál? Desen cuenta. Les voy a dar para que piensen un poquito acá, para que repasen. Ahora miren, estas células que están acá, que son las de color rojo, se interponen entre lo que es externo e interno. Externo e interno. Esto es decir, ¿por qué aparecieron estas? Porque las células del macizo celular interno, exactamente las células que ahora vamos a llamar epiblasto, no me importa, solo quiero que sepan que sale del macizo celular interno, después lo vamos a ver, estas células se interponen entre lo que es externo e interno. Estas células comienzan a ponerse, a adosarse aquí, ¿sí? Si se dan cuenta acá, entre lo que es externo y lo que es interno. Desen cuenta. Miren cómo va mi dibujo, ¿sí? Estas células se van a llamar mesodermo extraembrionario, que ¿de dónde vienen? Del macizo celular interno. Estas células son importantes porque van a formar parte de la placenta. Células que, si ustedes se dan cuenta, van a estar externamente e internamente. Las células que están externamente se van a llamar mesodermo extraembrionario, hoja parietal, ¿sí? Y las que están internamente se llaman mesodermo extraembrionario, hoja visceral, ¿sí? Quiero que se acuerden de esto. Ahora, ¿qué es importante? ¿Cuál es la que me va a servir para la placenta? Las células que están adosadas con el citotrofoblasto. Volvemos a repetir, hoy aprendimos tres nombres diferentes. Sin citotrofoblasto, citotrofoblasto, que de dónde venía, del trofoblasto, y células del macizo, perdón, sí, del macizo celular interno llamada mesodermo extraembrionario, hoja parietal. Estas tres hojas son las que nos van a servir para formar
la placenta. Así que, una vez explicado esto, podemos ir al tema de placenta, ¿sí?